En una mansión paralizada por el dolor, Benjamin Brooks, un hombre adinerado destrozado por la pérdida de su esposa, vive en el silencio de su familia rota. Sus hijos gemelos, Ethan y Noah, sordos de nacimiento y atormentados por el recuerdo de la muerte de su madre, permanecen distantes, perdidos en su propio mundo. Pero todo cambia cuando Sophia Hartman, la nueva ama de llaves, entra en sus vidas. Con una simple canción y un baile, despierta algo en los chicos. Algo que Benjamin creía perdido para siempre. A medida que los muros del silencio comienzan a derrumbarse, Benjamin debe enfrentar lo imposible. ¿Podrían el amor, la risa y la esperanza regresar realmente a su hogar? No se pierdan el giro inesperado que lo cambiará todo. La antigua mansión Gran Brooks se quedó congelada en el tiempo como si la casa misma estuviera de luto. Sus pasillos, antes llenos de ecos de risas y alegría, ahora solo reverberaban con el pesado silencio de una familia destrozada por la tragedia. Cada paso por la mansión parecía formar parte de una historia del pasado, pero que aún seguía dolorosamente viva en los corazones de sus habitantes. Dentro, Benjamin Brooks, el adinerado patriarca de la familia Brooks, estaba sentado en su estudio tenuemente iluminado, con los dedos temblorosos mientras revisaba un sinfín de correos electrónicos e informes. Tenía la mirada vidriosa, la concentración a medias. Los números que tenía delante no significaban nada. Ya no. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados en un tiempo lejano. El recuerdo de su esposa, Emma, quien había fallecido inesperadamente el día en que nacieron sus hijos gemelos Ethan y Noah, lo perseguía como una sombra de la que no podía escapar. Se recostó en su sillón de cuero, con la mirada perdida en la ventana, donde la tenue luz del crepúsculo proyectaba largas sombras en la habitación. Hacía años que no oía la risa de su hijo. La mansión, su imperio, se había convertido en una prisión. Sus hijos, ambos sordos de nacimiento, vivían en su mundo silencioso, separados no solo por su condición, sino también por su dolor. Era un hombre definido por su riqueza. Pero cuando se trataba de sus hijos, no era más que una figura distante, un hombre que no encontraba la manera de acercarse a ellos. Como padre, Benjamin siempre había creído que su presencia, su autoridad, bastaría para moldear sus vidas. Pero tras la muerte de Emma, se sintió perdido. El silencio que llenaba la casa parecía insuperable, como si su riqueza y su poder no significaran nada ante el abismo emocional que se había tragado a su familia. Durante las últimas semanas, Sophia Hartman, la nueva ama de llaves, había sido la única persona que rompía la monotonía de sus rutinas diarias. Era cálida, acogedora y muy decidida. Tenía un don natural para la gente, especialmente para los niños. Y aunque solo llevaba poco tiempo trabajando para la familia Brooks, Benjamin no podía negar que le traía algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. Significaba vulnerabilidad. Significaba perder el control. Benjamin se levantó, se acercó a su escritorio y contempló la pila de papeles que apenas había tocado. La casa volvió a estar extrañamente silenciosa, como había estado durante años. Ethan y Noah estaban en la otra habitación, haciendo todo lo posible por ignorarlo, como solían hacer. Su silencio se había convertido en una barrera entre ellos. Era como si vivieran en un mundo diferente, uno en el que Benjamin nunca podría entrar, por mucho que lo intentara. De repente, se oyó un sonido, una suave melodía que se filtraba por las paredes. Benjamin congeló la música, casi sintiéndose como una intrusión en el denso aire de dolor que se había instalado en la mansión. Se quedó inmóvil un instante, con la mente acelerada mientras seguía el sonido. La canción le resultaba familiar, una que a su difunta esposa le encantaba. La voz era la de Sophia. Siguió la melodía hasta la cocina, donde encontró a Sophia bailando suavemente al ritmo de la música, con una sonrisa dibujada en sus labios mientras se movía con naturalidad. Ethan y Noah estaban sentados a la mesa observándola, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo,
Parecían prestar atención a algo. Sofía no era bailarina, pero en ese momento, su alegría era contagiosa. Los hacía sentir. Sus movimientos no eran solo juguetones. Estaban vivos, como una invitación a liberarse de los confines de su mundo silencioso. Sin pensarlo, tomó la mano de Isen, guiándolo suavemente, casi como a un compañero de baile. Noah siguió sus movimientos, torpe al principio, pero decidido. Y por primera vez, la quietud en la mansión comenzó a desvanecerse, aunque solo fuera por un instante fugaz. Benjamin observaba con incredulidad, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Hacía años que no veía a sus hijos tan concentrados. Isen, que solía esconderse tras su silenciosa mirada introspectiva, ahora tenía una pequeña sonrisa en los labios. Noah, que siempre había sido más retraído, se movía, reía, intentando seguir el ritmo de la música. Los hermanos, tan a menudo atrapados en su propio mundo, reaccionaban. Era como si la música hubiera despertado algo en su interior, algo a lo que Benjamin había renunciado hacía tiempo. Sofía notó a Benjamin de pie en la puerta observándolos. Su expresión cambió a una de incertidumbre. Inti, pero Benjamin no habló. Su mente daba vueltas con pensamientos contradictorios. Quería sentir esperanza para creer que las cosas podían cambiar, pero las cicatrices de la muerte de Emma aún estaban demasiado frescas. ¿Y si esto era solo un momento fugaz? ¿Y si Sofía estaba haciendo algo que solo enmascaraba los problemas más profundos que yacían debajo? Sofía dejó de bailar y lo miró, con los ojos tranquilos, pero llenos de la comprensión de que acababa de hacer algo que podría cambiar toda la dinámica de la casa. Durante un largo momento, nadie dijo una palabra. La mirada de Benjamin se detuvo en la escena frente a él. La calidez, la risa, los pequeños pasos hacia algo más. Podía sentir el peso de la decisión que debía tomar. Los últimos años de su vida habían estado llenos de control, con un control férreo sobre cada detalle de la mansión y su negocio. Pero en ese momento, supo que no podía controlar esto. No podía controlar lo que Sofía había despertado en sus hijos. Una parte de él quería despedirla para sacarla de sus vidas. Después de todo, ¿qué sabía ella realmente del dolor de su familia? Pero mientras veía a Isen y Noah reír con Sofía, una dolorosa verdad lo carcomía. Estaban vivos de nuevo. Él no había hecho esto. Ella sí. Benjamin sintió que algo se agitaba en su interior. Una mezcla de ira y alivio, esperanza y miedo. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para afrontar la posibilidad de haberse equivocado, de haber estado obstaculizando su sanación todo este tiempo. La culpa lo abrumaba. ¿De verdad iba a dejar que una desconocida ocupara el lugar de una madre que ya había perdido? ¿Podría ser suficiente para sus hijos sin Emma? Pero ya no podía negarlo. Algo estaba cambiando. Sofía había encendido una llama que Benjamin no estaba seguro de estar listo para controlar. Y, sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaban. No estructura, ni terapia, sino alguien que pudiera llegar a ellos a través del corazón. Alguien que creyera en ellos cuando ni siquiera él lo había hecho. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir palabra. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que alguien te ayudó a conectar con tus seres queridos de una manera que tú no pudiste? Los días posteriores al inesperado descubrimiento en la mansión Brooks fueron como un sueño para Benjamin Brooks. La casa, que una vez se sintió como una tumba, ahora vibraba con una energía silenciosa. El sonido de una risa, pequeña, tentativa, pero real, flotaba por los pasillos mientras Isen y Noah comenzaban a interactuar con mayor libertad con Sofía Hartman. Cada momento se sentía como una revelación. Y, sin embargo, Benjamin no podía quitarse de encima la persistente duda que le atormentaba el estómago. Era temprano una mañana cuando vio a Isen y Noah sentados a la mesa de la cocina, siguiendo con la mirada a Sofía mientras recorría la habitación. Por primera vez en años, estaban comprometidos, sus rostros brillaban de curiosidad. Sofía,
Tarareando una suave melodía mientras preparaba el desayuno, captó su atención como nadie antes. No estaba haciendo nada extraordinario. No era terapeuta, ni especialista. Pero de alguna manera había logrado revivir algo en sus hijos. Benjamin se quedó en la puerta observando en silencio. Sentía que los muros que había construido durante años alrededor de su corazón empezaban a resquebrajarse, que las agudas aristas de su dolor empezaban a atenuarse. Pero no desaparecieron. Todavía no. Sofía se giró y cruzó su mirada con él por un breve instante. Un destello de incertidumbre la recorrió, pero desapareció rápidamente. Sonrió como si supiera que la transformación que se estaba produciendo en la casa era algo que ya no podía ignorar. Pero Benjamin, a pesar de todos los cambios sutiles, seguía lidiando con la realidad. No estaba seguro de si esta nueva conexión entre sus hijos y Sofía era permanente o solo una ilusión. La idea de que alguien pudiera romper el silencio que había definido sus vidas durante tanto tiempo lo dejaba en conflicto. Isen y Noah estaban más animados ahora, más receptivos, pero Benjamin no podía evitar preguntarse si era sostenible. ¿Cómo podía algo tan simple como un poco de música y baile causar semejante cambio en sus hijos? Había pasado años con especialistas, con expertos, y aún así, Sofía había logrado más en pocas semanas que cualquiera de ellos. La idea lo inquietaba. Sofía no tenía un título en psicología infantil ni formación en ayuda de niños sordos. Era simplemente una mujer con una sonrisa contagiosa y un corazón abierto. Ella era lo último que esperaba que ayudara a sus hijos. Y, sin embargo, lo había hecho. Una tarde, al pasar Benjamin por la sala, se detuvo en seco al oír la voz de Sofía. Estaba hablando con Isen y Noah, haciendo señas con las manos mientras explicaba algo, con el rostro iluminado con cada palabra. Los niños la observaban atentamente, sus pequeñas manos temblando como si intentaran responder. Fue una interacción sencilla, nada extraordinario para quien no la entendiera, pero para Benjamin fue como presenciar un milagro. La puerta de su estudio. La puerta se abrió con un crujido y Sofía entró, sonrojada de emoción. Había sido tan paciente con los niños, tan amable, y él había empezado a notar un cambio en ellos que nunca creyó posible. «Creo que están listos», dijo casi en un susurro mientras cerraba la puerta tras ella. «Les he estado enseñando señas básicas y están empezando a entenderlas más rápido de lo que esperaba». A Benjamin se le cortó la respiración. Estaba feliz, sí, pero también aterrorizado. «¿Qué quieres decir?». Su voz era tensa, delatando la ansiedad que lo había estado invadiendo durante días. Sofía sonrió cálidamente, percibiendo su incertidumbre. «Están intentando comunicarse. Están aprendiendo palabras para expresarse más de lo que los he visto en años». Benjamin la miró, con 1000 pensamientos corriendo por su mente. ¿Cómo había hecho esto? ¿Cómo había llegado a sus hijos de una manera que él no había podido? Quería enojarse para alejarla por obligarlo a afrontar la verdad de su propio fracaso como padre. Pero no pudo. Se pasó una mano por el pelo y suspiró, hundiéndose en la silla detrás de su escritorio. Sus pensamientos estaban fragmentados, sus emociones enredadas. ¿De verdad estaría pasando esto? ¿Era Sofía solo otra fuerza fugaz que eventualmente abandonaría a su familia como a todos los demás? ¿O había algo más profundo? Antes de que pudiera hablar, la puerta del estudio se abrió de nuevo y Isen apareció en la puerta, mirándolo con los ojos muy abiertos. Se quedó quieto un momento antes de firmar con sus pequeñas manos, con una expresión de concentración en su rostro. Papá Isen firmó con vacilación, con las manos temblorosas por el esfuerzo. La palabra era simple, solo una seña, pero a Benjamin le pareció una bofetada. El corazón le dio un vuelco. Miró fijamente a su hijo. La palabra que había anhelado oír, la palabra que había estado atrapada en el silencio durante tanto tiempo, de repente quedó suspendida en el aire entre ellos. Pero el momento duró poco. Noah apareció junto a Isen, con las manos levantadas intentando unirse. Sus movimientos eran descoordinados.
Pero había algo hermoso en su esfuerzo. A Benjamin se le cortó la respiración cuando sus dos hijos se acercaron, intentando conectar, intentando cerrar la brecha que había existido entre ellos durante años. Nunca pensó que esto sería posible. No así. De repente, la alegría que Benjamin había abandonado hacía tiempo comenzó a crecer en su pecho, pero rápidamente fue reemplazada por el miedo. Sofía lo había hecho. Sofía había despertado algo en ellos, y eso lo aterrorizaba. ¿Y si era solo temporal? ¿Y si se permitía esperar que el silencio volviera, más asfixiante que nunca? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Sofía, que había estado observando en silencio desde un rincón de la habitación. Dio un paso adelante, con expresión serena pero decidida. «Los estás viendo por primera vez, Benjamin», dijo en voz baja, con una sabiduría que lo inquietó. «Están aquí. Siempre han estado aquí. Solo tienes que dejar que te lo muestren». Benjamin tragó saliva con fuerza. Quería creerle, quería creer en la posibilidad de que sus hijos sanaran, pero no podía evitar sentir el peso de sus decisiones pasadas. Los años de silencio, de aislamiento, habían sido más fáciles de soportar que la idea de enfrentarse a lo que había perdido y a lo que nunca podría recuperar. Pero mientras Isen y Noah seguían firmando y riendo con los ojos brillantes de vida, Benjamin supo que ya no podía quedarse al margen. Tenía que tomar una decisión. O aceptaba la posibilidad de sanar, de la alegría, de reconectar con sus hijos, o dejaba escapar este frágil momento. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Benjamin? ¿Abrazarías la esperanza de un cambio o tendrías demasiado miedo de dejar atrás el pasado? Comparte tu opinión a continuación y dinos qué crees que Benjamin debería hacer a continuación. Los días posteriores a ese momento crucial en el que Isen y Noah firmaron la palabra papá, por primera vez estuvieron llenos de contradicciones para Benjamin Brooks. Nunca se había sentido tan dividido entre la esperanza y el miedo. La mansión, que había sido tan fría y silenciosa, ahora volvía a estar llena de vida. Había risas, energía juguetona y, lo más importante, una sensación de conexión que había estado ausente durante demasiado tiempo. Pero por mucho que Benjamin anhelara este cambio, no podía librarse de las dudas que lo asaltaban. ¿Y si no duraba? ¿Y si en unos días volvían a su mundo silencioso, dejándolo tan aislado como siempre? Fue Sofía Hartman quien lo ayudó a superar sus miedos. No intentó obligarlo a cambiar ni exigirle nada. Simplemente creyó en él, en sus hijos, en la posibilidad de sanar. Y con su forma tranquila y amable, le demostró a Benjamin que la sanación no era algo que se pudiera apresurar. Era algo que debía vivirse momento a momento con paciencia, vulnerabilidad y amor. La transformación continuó a un ritmo lento y constante. Isen y Noah se volvieron más expresivos, no solo yo. En sus señas, pero también en sus interacciones con Benjamin. Empezó a verlos no como sus hijos sordos, sino como sus hijos. Por primera vez en años, sintió que esa chispa de paternidad devolvía la profunda conexión tácita que solo puede existir entre un padre y su hijo. Una noche, mientras todos estaban en la cocina, Benjamin observó a Sofía tararear suavemente mientras preparaba la cena. Isen y Noah estaban sentados a la mesa, moviendo las manos al ritmo de la música. Sofía había vuelto a poner la música, como la primera vez, cuando rompió el silencio. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Benjamin no sintió esa punzada de duda en el pecho. En cambio, sintió una oleada de calidez que lo recorrió al ver a sus hijos moverse al ritmo de la música, riendo y sonriendo mientras intentaban seguir el ritmo. En ese momento, se dio cuenta de cuánto se había estado aferrando. Había tenido miedo de dejar ir su dolor, miedo de que sus hijos lo vieran de verdad, miedo de que si bajaba la guardia, los perdería de nuevo. Pero ahora, con Sofía guiándolos, comprendió lo importante que era aceptar el cambio, aceptar el amor que esperaba ser compartido. «Vamos, Benjamin», dijo Sofía en voz baja, mirándolo a los ojos. «Baila con ellos». Por primera vez, las palabras no se sintieron como una obligación.
No se sintieron como un desafío. Se sintieron como una invitación a unirse a sus hijos en su mundo, un mundo de movimiento, alegría y expresión. Benjamin dudó un instante, pero al ver que Isen y Noah lo miraban con ojos ansiosos, no pudo resistirse. Al principio se levantó torpemente, pero pronto se balanceó al ritmo de la música con sus hijos. La incomodidad se desvaneció al permitirse estar plenamente presente en el momento. Noah rió entre dientes, intentando imitar los movimientos de su padre. Isen sonrió ampliamente, con las manos alzadas, como invitando a Benjamin a unirse a él en un baile propio. Por primera vez, Benjamin sintió que realmente estaba allí. No solo físicamente presente, sino emocionalmente abierto, vulnerable y conectado. No intentaba ser perfecto. No intentaba controlar nada. Simplemente estaba siendo un padre de la manera más pura y alegre. La música seguía sonando y los tres bailaron juntos. Sus risas resonaban por toda la mansión. Sofía, observando desde la distancia, sonrió suavemente, con el corazón henchido de orgullo. Desde el principio supo que Benjamin podría encontrar el camino de regreso a sus hijos. Nunca dudó de que lo tuviera dentro. Solo necesitaba dejar atrás el miedo, soltar los muros que había construido a su alrededor. Mientras la música disminuía su ritmo, Benjamin contuvo el aliento, sintiendo una sensación de paz que lo había eludido durante años. Miró a Isen y Noah, quienes seguían riendo a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ese profundo vínculo tácito con ellos. No se trataba solo de comunicación mediante señas o palabras. Se trataba de conexión, amor y momentos compartidos que trascendían todo lo demás. Más tarde esa noche, sentados juntos en la sala, Benjamin reflexionó sobre todo lo sucedido. Había pasado tanto tiempo con miedo. Miedo de perder a su familia, miedo de ser vulnerable, miedo de enfrentar el dolor que había moldeado su vida. Pero ahora, con Isen y Noah a su lado, se dio cuenta de que la sanación no era solo para ellos. Era también para él. Sofía había devuelto la luz a sus vidas. Y por eso, Benjamin estaba eternamente agradecido. Pero más que eso, ella le había enseñado a abrir su corazón, a dejar atrás su dolor y a abrazar la posibilidad del amor y la sanación. Ya no era solo el millonario, el viudo afligido, el padre distante. Era un hombre que había redescubierto la alegría de vivir, de amar y de estar presente para sus hijos. Mientras Isen y Noah se disponían a dormir esa noche, Benjamin se quedó en el pasillo, observándolos dormir. Sus rostros reflejaban paz y satisfacción. Por primera vez en años, sintió esperanza, no solo por ellos, sino también por sí mismo. El camino que le aguardaba aún tendría sus desafíos, pero Benjamin sabía que no estaba solo. Tenía a sus hijos y a Sofía, quien se había convertido en algo más que una simple ama de llaves. Se había convertido en parte de la familia. Con una sonrisa discreta, Benjamin se susurró a sí mismo: hemos superado el silencio. ¿Qué opinas de la transformación de Benjamin? ¿Crees que a veces necesitamos a alguien que nos ayude a sanar y a seguir adelante? Si te conmovió esta historia, comenta 100 veces abajo y comparte desde donde la ves. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares, y suscribirte para leer más historias conmovedoras.